Acá, pantalla 1. Bueno, buenas, si están viendo la grabación. Estábamos revisando la práctica 2.3, había varias preguntas al respecto. Y bueno, llegamos a la conclusión de que si bien hay consultas que todavía no pudieron resolver, verlas ahora es como que les quitaría la posibilidad de pensarlas, de darle una semanita más por ahí y pensarlas. Lo que les puedo tirar es algunos tips de algunas, como para tener en cuenta. Pregunta mucho por la 16, que pide que por cada patente aparezca multas pagadas y el monto total de multas que pagó esa patente. Cada patente, y también que aparezca multas por pagar y el monto de lo que se adeuda, ¿sí? Bueno, lo que no exige esto, bien, porque tal vez ustedes lo están viendo así. Permítanme que así. Entonces, por ejemplo, la patente, multas pagadas, el importe, multas por pagar, el importe. O incluso, otra manera que tal vez lo ven, es así, patente, multas pagadas, multas por pagar, y acá la patente, y acá otra patente. Bien, esta es otra manera, tal vez lo están visualizando, pero otra manera de ver esto podría ser así: patente, descripción, importe. Entonces, ABC, 1, 2, 3, multas pagadas y el importe. ABC, 1, 2, 3, multas por pagar y el importe. Y después así. No sé si me explico. No pide ningún formato en particular. Entonces lo pueden, por ejemplo, poner de esa manera. Perdón, ¿eh? Entonces, de ninguna manera, o sea, en ninguna parte les exige que tenga o este formato o este otro, y este sí es uno que ustedes pueden lograr. Ustedes pueden pegar, por así decirlo, de forma horizontal, el resultado de una query con el resultado de otra, y ya si yo tengo que ver solamente patente, lo que pagó cada multa y el importe de cada una, eso sí lo pueden hacer. Si solamente fuese las multas pagadas por patente, ustedes lo pueden resolver fácil. Que se le añada multas por pagar es una dificultad, pero fíjense que lo pueden eh, plantear de esa manera. Bien. Le voy a borrar esto porque estaba en el mismo apunte, lo puse en la misma guía, pero creo que eso libera un poco la manera de cómo encararlo, ¿no? No sé qué les parece, si ahora les parece un poco más realizable y le pueden dar como una vuelta más de tuerca para tratar de resolverlo. No sé qué opinan. Por ahí, lo que adeuda podría ser las multas que no están pagadas. Y el otro es de lo que está pagado. Si no me equivoco, había una columna que era pagada, ¿no? True y false. Bueno, los importes
de multas que tienen el ítem pagado, van a sumar a 1, y de los que no, los que tienen 0, están todas en 0. Bueno, pero ustedes pueden hacer un update. Hagan un update a un par para que estén en 1 y para probar. Después, si quieren, lo pueden volver a poner en 0 todo de vuelta. Pero no se preocupen porque los datos, justo los datos estén en 0, le pueden cambiar alguno para probar y después lo vuelven a poner a 0 si lo quieren seguir teniendo originalmente, ¿sí? Bien. ¿Alguna que otra más? Que habían... Las 6 me decían anteriormente, que era el promedio de antigüedad de agentes activos. ¿Bien? Y la antigüedad se calcula parecido a como se calculaba la edad. La edad ya lo habíamos visto. Entonces, básicamente es un poco de todo lo que ya vimos. Bien, de ahí Diego dice, yo lo que adeuda como patente lo pensé como total de multas por patente menos total de pagos. Bueno, está bien, sería bastante lógico también. Por el momento, no, como que se les complica un poco hacer ese cálculo. Con lo que veamos hoy, no. Con lo que veamos hoy, eso lo pueden resolver relativamente bastante fácil, Diego. Así que fíjate que si hoy ves eh, el tema que nos queda por ver de consultas de selección, eso lo vas a poder resolver en una query sin problemas, que es sumar un conjunto de datos y a ese conjunto restarlo por otro conjunto de datos, otra sumatoria, y que eso después termine siendo un valor más. Eso sí se podría hacer con lo que vemos hoy tranquilamente. Bien. Con el del 6 puntualmente, creo que vi a varias personas que habían consultado por alguna... ¿Cuál sería la dificultad? ¿El cálculo de la antigüedad o el promedio de la antigüedad? El promedio de la antigüedad. Bueno, pero tengan en cuenta una cosa. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Imagínense que yo tengo, en una columna tengo cantidad, por ejemplo, ¿no? Y en otra precio unitario, y es una tabla de ventas, ¿no? Entonces tengo 1 a 4,50, 10 a 90 y 20 a 500. ¿Bien? Entonces yo quiero sacar el promedio, pero de esto ya calculado. Bien, este me va a dar 450, este otro me va a dar 900 y este me va a dar 10. Uy, hoy estoy medio 10.000, ¿no? ¿Está bien? Sí, bien. Bien. Y yo quisiera hacer el promedio como de recaudación, por así decirlo, de la venta. Yo puedo, en un average, poner esto, o en un sum, poner esto. Entonces lo que hace es el producto de esto por esto y lo va sumando, el producto de esto por esto y lo va sumando, y así. Esto es posible tranquilamente en una función de resumen. Mientras yo ahí adentro de sum o de average proporcione un valor numérico, lo va a sumar o lo va a promediar. El único valor que no va a tener en cuenta es, obviamente, si hay algo que no sea numérico y los nulos, ¿bien? Si hay nulos, los va a ignorar, pero esto es posible tranquilamente. Entonces, el promedio de antigüedad, mientras yo acá pueda obtener la antigüedad de la persona, el average lo va a calcular y lo va a promediar. Quizás esto también
hace más sencilla la resolución sin tener que mostrarles yo la resolución de la query, ¿sí? Bueno, ¿alguna más? Y hay otras que son cualquier cosa puedo poner dentro de los paréntesis. Sí, depende de qué función de resumen sea, ¿no? Pero si es una función de resumen, por ejemplo, de esas que suman o promedian, mientras sea un valor numérico, que vos lo puedas referenciar o con una constante o con un cálculo auxiliar, como por ejemplo los que vimos, los que mostré ejemplificar recién, lo va a poder hacer sin problemas. Y se puede con fechas. O sea, no podés sumar fechas, ¿no? No se pueden sumar fechas o promediar fechas, que yo sepa, pero vos si de la fecha te obtenés algo puntual, sí. Por ejemplo, si vos de la fecha te pones la diferencia que hay de días o la diferencia que hay de horas entre una fecha y otra, eso te va a dar un integer. Ese integer sí lo puedes promediar o sumar o lo que necesites, Lucía. Pero fechas en sí no sé si tendría sentido. No lo probé nunca, la verdad, pero no creo que puedas acumular fechas o promediar fechas. No. Sí puede calcular el máximo y el mínimo, pero no otro cálculo que no sea eso. Y Darío dice, yo quería sumar las edades, pero lo escupía o lo estaba haciendo mal. No entendí lo de lo escupía, capaz que el autocorrector. Como que tiraba un error. A ver, pasa que si resuelvo el de edades es prácticamente resolver este, porque es otra columna distinta, es otra columna de agentes, pero a ver qué tenemos en la tabla en esta otra, que pueda llegar a ser parecido, como para poder hacer algo. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos, de las horas tenemos la fecha de inicio y la fecha de fin. Bien podríamos calcular los días que se demoró el artista en hacer la obra. Bien, vamos por partes para resolver eso. Voy a ir a la base de datos de obras. ¿Sí? Si les parece, así esa pregunta queda más clara. Yo primero voy a empezar visualizando los datos que hay en obras. ¿Sí? Y si imagínense que hubiese cientos de miles de obras, bueno, con ver un grupo ya me sirve como para darme una idea. Claramente, los que tienen null no vamos a poder calcular porque si tiene null no tiene fecha de fin. Así que nos vamos a tener que quedar con los cálculos con los que fecha fin no sea nulo. Bien, de esto sí podemos sacar cuánto demoró el artista en hacer la obra. Entonces, a esta columna le vamos a agregar demora, ¿sí? Así se va a llamar la columna. Y de demora nos gustaría obtener en días cuánto le llevó. Entonces, esto con un dateIf lo logro. Bien, yo quiero restar y expresar esa resta en días entre la fecha, la starting date, que es la fecha de inicio, y la fecha de fin. ¿Sí? Esa va a ser la columna de mora. Entonces acá podemos ver que 538 días, 545 y demás. ¿Sí? Entonces, si yo me copio todo esto, me dice que el average es 643,42 en días. ¿Bien? Eso sería el promedio.
Obviamente no terminé, ¿no? No es que es tan trucho como para que diga, no, fíjense ahí abajo, después lo anotan en un papelito y ese es el promedio, no. Ahora lo resolvemos. Bien, pero nos da una pista acá, ya no hace falta llevarlo a Excel o abrir una calculadora, esto tiene estas ventajas. Bien, entonces, lo que me interesa a mí solamente es este dato. Yo quisiera con una query obtener este dato. Entonces, yo lo que voy a hacer es el average y entre paréntesis le pongo esto, que es lo que me termina obteniendo los días individualmente, ¿no? A esto lo vamos a llamar promedio de demora en días. Y después, esto otro. Bueno, acá nos va a dar, si no me equivoco, 643. ¿Ven? 643. ¿Por qué da 643? Bueno, ¿por qué les parece? Ustedes que cursaron laboratorio 1 y con C++, que tenía algunas cosas raras, bueno, esas cosas raras parece que se pasan a otros lenguajes también. ¿Qué pasaba con esto? Está entero, dice Juan, se trunca el número, exactamente, al ser un promedio solo de enteros, se trunca el número, no redondea, no es que está redondeando, vamos a ver cuánto daba el de arriba. El de arriba daba 643,429. Bueno, esto daría 643,4, da la sensación como está redondeando hacia abajo, pero no es eso precisamente lo que está pasando, sino que el average de todos números enteros, o sea, demora me lo está tomando como un íntegro, porque el dative devuelve un íntegro, ¿sí? Entonces, el average de una columna que sea ínteger me va a quedar íntegro. Yo lo que necesito es que sea decimal, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos hacer para que sea decimal es o un casteo o multiplicar esto por 1.0, ¿no? Entonces, si yo lo multiplico por 1.0 pasa a ser de integer a decimal y con eso ya es suficiente para que me dé el número correcto, ¿sí? Ahora, si yo quiero no tener que multiplicar por 1 por alguna razón, no lo quiero hacer, siempre puedo a esto llamar otra función más que es cast y quiero que el dative me lo devuelva como un decimal de, no sé cuántos días puede llegar a llevar, pero vamos a ponerle una bestialidad. 10,2 sería 10 dígitos en total y 2 para la parte decimal, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una cantidad de días de 8 cifras. Es un montón. Pero ya con esto, eh, ahí también me va a dar, ¿sí? A mí me gusta más por ahí la primera opción, por 1.0, porque no es algo que le cueste al procesador hacerlo, multiplicar por 1.0 no lo puede hacer muy rápidamente, y, y después ya el promedio queda como debería ser con la parte decimal, ¿sí? Bien, entonces, como para resumen, porque más que el cálculo de la edad y eso, que me imagino que no era el problema es esto otro, que ahora ya lo vieron, que dentro de una función, ustedes pueden llamar a otra función. Y de hecho acá estamos, fíjense los niveles de anidamiento que hay, porque esto sería una cosa así. El average de lo que me devuelve el cast, de lo que me devuelve el dative de cada fila, ¿no? Por cada fila hace el dative, esto devuelve un entero. Luego hace el cast, esto me devuelve un decimal. Ese decimal, el average, lo va sumando y dividiendo. Y es el valor final que estamos viendo en la selección, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda?
Nada más. Bueno, hay una parte de preguntas que lo habilitamos esta semana de Zoom. Tiene una opción para que puedan preguntar. Fíjense que hay una opción de preguntas. Y lo vemos, con Mariano lo vemos mucho más destacado que si lo preguntan en el chat. Igual el chat yo lo tengo en una pantalla, pero a veces, hoy no hay mucho movimiento en el chat, pero muchas veces el chat pasa muy rápido y a veces se nos escapan algunas cosas. En la parte de preguntas quedan las preguntas bien destacadas y esas preguntas se pueden responder por escrito y la ve la persona que preguntó más todos los demás participantes de la reunión. Ahí veo una pregunta y yo tengo la opción de responderla también en la presentación, ¿no? en la reunión y responderlo de esa manera. ¿Sí? Por ejemplo, acá alguien que pregunta respecto de un libro, dice, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? Es un libro hasta donde tengo entendido. Entonces yo puedo poner, responder en directo, puedo introducir una respuesta o la puedo descartar o eliminar. A esta la voy a descartar. ¿Sí? Entonces ahí les debería aparecer como descartado, o al menos a quien preguntó, la pregunta como descartada. Descartada sería, no te voy a responder eso. ¿Sí? Y todo bien igual, ¿eh? No es que quería probar ese caso. Si querés preguntar de vuelta, yo te respondo otra cosa. Y como pueden ver, pueden preguntar de forma anónima o pueden preguntar dando su apellido y nombre. ¿Bien? Así que eso creo que va a organizar un poquito mejor el tema de preguntas. Bueno, ahí Nicolás pregunta que no pudo resolver el 14 por el 14. Bien. El 14 de la guía anterior, que es esta, pide listar el tipo de infracción que más cantidad de multas haya registrado. Bueno, por ejemplo, Nicolás, Diego ahí también estaba opinando, podríamos obtener por cada tipo de infracción, o sea, la descripción y cuántas multas registró. O sea, es algo posible. Después a eso que ustedes ya lo pueden resolver, lo pueden ordenar. Al quedar ordenado, ustedes van a tener o el que menos multas registró primero o el que más multas registró primero. Primero se ordenan por la columna que tiene la cantidad de multas, ¿sí? Y una vez que lo tienen ordenado, ustedes vieron una cláusula de la consulta de selección que es top, que les permite rankear y quedarse con un grupo, una selección, el primero, el segundo, el tercero, los primeros, digo, el primero, los primeros dos, los primeros tres y demás. Entonces, con quedarse con el top 1, podrían obtener ese dato. Con un max, técnicamente uno diría, bueno, se debería poder, pero para poder ejecutar un max y quedarse con el máximo, ¿sí? Necesitan que esa consulta que obtiene el max se ejecute sobre la anterior consulta que calcula esto, que calcula por cada infracción la cantidad de multa. O sea que necesitarían tener una consulta que se ejecuta después de haberse ejecutado otra consulta. Y eso es algo que en realidad vamos a ver hoy. Nosotros hoy vamos a ver que, muy a pesar de, me imagino, de ahora ustedes, además de tener una query de selección, puedo tener más de una en una misma query de selección. O sea, dentro de un select yo puedo tener varios selects. Y eso hace que, bueno, que el cerebro se sobrecaliente un poco porque tienen que entender ahora varios niveles de consultas de selección. No solo uno como veníamos trabajando hasta ahora veníamos trabajando solo con uno. Ahora por cada select que hacemos nosotros, ahora lo vamos a poder empezar a llamar
select principal o consulta principal. Por cada fila, por ejemplo, la consulta principal, se pueden ejecutar varios selects internos. Bien, eso es lo que vamos a ver hoy. Y bueno, es un poco más complejo, ¿sí? Por eso, hoy por ahí, lo bueno de hoy sería, si las guías anteriores se les complicaron, lo bueno de hoy es verlo y saber que existe. Total, ya saben que queda grabado. Afianzar los temas anteriores y después intentar ponerse con esto, porque si lo anterior no quedó claro, esto es mucho más confuso, ¿sí? Joaquín pregunta, ¿el 14 no se podía hacer sin una subquery? Sí que se puede hacer sin una subquery. Como te había comentado ahí Diego, o como te mencioné yo, se puede obtener por cada infracción la cantidad, ordenarlo y después quedarte con el primero. Son cosas que lo fuimos viendo a lo largo de la cursada. Top te permite quedarte con el primero, order by te permite ordenar, el count te permite saber y el group by te permite saber por cada tipo de infracción cuántos hubo de cada tipo. La mezcla de todo eso te resuelve la 14. Así que fíjate que es posible. No sé qué da cada una en este caso. Por ahí da exceso de velocidad, puede ser. Y claro, si no pones el top, claro, te muestra todas. Pero con el top y ordenado descendiente, te tendría que quedar la que más haya tenido. Bien. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más? Lo que vamos a ver, no van a ser tantas queries como el otro día. De hecho, creo que son menos de 10. Pero nos va a llevar un rato desarmar todas las queries que vamos a ver, por esto que les mencioné recién, que no son tan sencillas como las que veníamos haciendo, cada vez más difícil. Así que si no tienen alguna duda puntual de los ejercicios anteriores, y les parece, empezamos con el tema de subqueries, y ahí sí, cada vez que tengan alguna pregunta o algo, lo vemos en detalle y demás, ¿sí? A mí me hubiese gustado, por ejemplo, que las primeras 3 partes de consultas de selección vayan en el ritmo que hicimos la vez anterior, que hicimos este cuatrimestre, digo, que la de hoy sea más bien de consultas y que la siguiente semana recién empecemos con subqueries, así como que les da un mayor margen para ir practicando. Pero bueno, el próximo lunes es un feriado, entonces lo que vamos a hacer es al revés, vamos a ver los 4 temas de consultas de selección todos juntos, y esa semana donde hay un feriado, practican todo, ¿sí? Sí, Lucía, hoy se habilita otra actividad, la 2.4 de, de consultas de selección con esta base de multas que están trabajando. Yo voy a dar ejemplos con las de obras de arte, y tenemos pensado que en las próximas semanas tengan como más actividades para hacer, pero con otras bases de datos. ¿Bien? Y que esas sean integradoras. O sea, acá cierta ventaja que tienen es que ustedes saben que en la actividad 2.3 mayormente se va a resolver con lo que se vio en este tema, que son consultas de resumen. En la 2.4 mayormente se va a resolver con subqueries, pero en las que son integradoras se puede resolver con cualquier cosa. Entonces ahí está la dificultad de qué herramienta uso para resolver lo que me piden. A veces hay muchas para resolver lo mismo, ¿sí? Entonces, las actividades integradoras van a ser por ahí más dificultosas en ese sentido. No sabrían de antemano con qué se resuelve cada query. Bueno. Y en otra época, por ejemplo,
acá vendría un examen parcial, ¿sí? Cuando era presencial, me acuerdo, acá venía otro examen, un examen presencial, donde queries como estas las tenían que hacer en papel. Porque cuando íbamos a la facultad, teníamos aula para esas para estos tipos de exámenes y lo hacían con papel. O sea, con papel y lapicera, ¿no? Entonces tenían que tener un muy buen conocimiento, o usar hojas borradores un montón, pero un buen conocimiento de qué es lo que había que hacer, porque la query iba en papel, ¿sí? Hoy en día, que teniendo ustedes la posibilidad de estar en su casa y usar su IDE, no tiene sentido que sea en papel, pero no descarten que por ahí en una entrevista laboral presencial les den un papel con un DER y les pidan en papel escribir la query. En algunos casos se lo pueden hacer, así que tranquis, que lo van a saber hacer, pero le agrega un grado de dificultad más de que no tienen un entorno como para probar y ver si la query devuelve algo sensato. ¿Sí? Claro, ¿dónde está el IntelliSense cuando están con una virome y un papel? Bien. Así que tengan en cuenta eso. Yo la última entrevista laboral que hice me pidieron queries para hacer y las tenía que escribir en el chat. O sea que ahí también, si bien era algo digital, porque lo podía escribir con el teclado, no tenés un IDE. No tenés la posibilidad de abrir un IDE y recrear todo, porque era un DER y yo tenía que en el chat ponerle cómo resolver las queries que me iban pidiendo. Ahí Joaquín dice que también resolvió con papel. Y ahí, bueno, hay cosas que se pueden y cosas que no, ¿sí? Pero es normal, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Por ahí a veces viene bien practicar, teniendo una base de datos, practicar, hacerlas en un entorno donde no puedan ir haciendo prueba y error, sino que ustedes tengan la limitación de, bueno, escribo una query en el blog de notas, por ejemplo, ni siquiera coloreado de sintaxis, en el blog de notas. La copio, la pego y me fijo si anduvo. Y así con un par de queries. No acá, ahora, pero cuando dominen bien SQL y estén, por ejemplo, en una búsqueda activa y sepan que pueden llegar a tener algo de SQL, eso no les llevaría nada, no sería una mala idea, ¿sí? Así que, bueno, es una buena forma de... Y después, bueno, puede ser que les tomen algunas cuestiones, a mí me habían tomado también cuestiones teóricas, ¿no? De C# y demás, que algunas no me las acordaba o no las sabía directamente. Entonces, era tipo como un multiple choice y algunas le decía al entrevistador, sinceramente no te elijo una opción porque estaría adivinando, pasemos a la otra, y quedaba vacante. Entonces, hay de todo en las pruebas técnicas, ¿sí? Así que bueno, volvamos a SQL, volvamos al tema que, si les parece, nos corresponde ahora. Bien, esto no sé si les sirve, pero yo se lo guardo en el de clase 7, le pongo ejemplo average de... no sé por qué pongo espacios. Ejemplo average de un cálculo. Bien, este lo subo después. Bien, arrancamos. Así que bueno, traten de poner lo mejor de sí, porque esto no es imposible, pero es mucho más difícil que lo que veníamos trabajando, ¿sí? Entonces traten de estar bien predispuestos.
Bueno, antes de arrancar, hay un mensaje de Sebastián. Hizo una entrevista para un lugar, no importa, mediante una plataforma que se llama No Importa. En la primera pregunta de lógica, apreté por instinto la tecla de Windows para sacar la calculadora de la plataforma, me detectó como actividad sospechosa. Bueno, listo. Heavy, mal. No sabía que eran tan grave la situación. Puede ser, bueno. Así que hay que tener, sí, o tener una calculadora al costado, eh, si querés hacer alguna cuenta, pero se ve que es heavy, que no puedes buscar nada ni hacer ningún cálculo. Así que bueno. Bueno, vamos a ver entonces sus consultas, ¿sí? Y un poquito lo que había mencionado recién, lo voy a repetir varias veces, es que en una subconsulta, la diferencia de las anteriores es que yo en una consulta de selección puedo tener una o varias consultas de selección, ¿cómo puedo decir? Hijas o subconsulta, bueno, ahí está el nombre, ¿no? Anidada también es otra forma de decirle. Yo dentro de una consulta principal puedo tener consultas anidadas que se van a estar ejecutando para resolver el resultado que estoy buscando, ¿sí? Vamos a ver de tres tipos. O sea, ¿qué quiere decir de tres tipos? Vamos a ver las subqueries en tres lugares específicos, ¿bien? Que son en la cláusula where de la query principal, vamos a estar teniendo una subconsulta. Esto se extiende también al having, ¿sí? Puede estar en la cláusula where o puede llegar a estar en un having, ¿sí? Y necesitamos de una subconsulta para sacar el dato con cuál filtrar, él o los datos con cuál filtrar. Después, como una columna de la consulta principal, es decir, yo quiero generar un resultado, un set de datos, en el cual algunas de las columnas surgen a partir de otra consulta, ¿sí? Y como el form, perdón, como el from de la consulta principal, es decir, la información que me va a nutrir de datos a la consulta principal va a provenir de una subquery. Y acá esto también se extiende a un join. Yo podría hacer el from de una tabla, join una subconsulta. Eso también podría ser tranquilamente. El Edge. Por eso está en beta, ¿no? Me lo aclararon, me lo pusieron muy clarito que está en beta. No aguantó 3 subrayados el Edge. Estamos. Sí. El Edge dijo, nada, muy complicado este tema, cerramos y sigamos con las consultas más sencillas. Bueno, ya se perdió el subrayado y no voy a subrayar más porque ya vemos que al Edge no le gusta mucho, pero quedó grabado al menos. Entonces, las subqueries van a poder aparecer como en esas tres secciones de la consulta principal. Y la consulta principal ahora va a pasar a ser lo que nosotros antes le decíamos la consulta de selección. O sea, antes hacíamos una sola consulta de selección y con eso resolvíamos todos, salvo un caso puntual, que era cuando usábamos union, que teníamos más de una consulta de selección y se unían, ¿sí? Precisamente con esa cláusula union, ¿sí? Esa es la única salvedad en el que en una query nosotros teníamos muchas consultas de selección. Pero básicamente era, si yo tengo consulta 1, union consulta 2, union consulta 3, básicamente se ejecutaba la primera, la segunda y la tercera y se anexaban, ¿sí? Acá no, ahora vamos a ver que es bastante distinto. Entonces, vamos a tener varios niveles de consultas en una misma, ¿sí? Y van a aparecer en estos lugares estratégicos. Bien, vamos a ver el primero de ellos, que creo que es el más simple de entender, que es cuando a la consulta principal
vamos a necesitar de una subconsulta para filtrar, ¿sí? Para el where. Entonces, la idea, acá son todos pseudocódigos, por así decirlo, y ustedes después, yo les subo esto, ustedes después lo pueden leer en detalle, pero una subquery con esas características, donde en el where va a estar la subconsulta, tendría más o menos esta sintaxis, ¿sí? Donde yo voy a seleccionar de una tabla, hasta acá todo normal. A ver, quiero seleccionar sin que se rompa todo. Hasta acá todo normal, ¿sí? Where una columna de tabla 1 probablemente sea mayor a, y un dato que proviene de otra consulta de selección. Acá pueden notar cómo este dato, que particularmente es el promedio de una columna que se llama dato, de la tabla 2, va a terminar transformándose en un número, y ese número va a ser el valor de referencia para comparar con D. ¿Se entiende entonces qué haría esto? Yo, el dato con el cual estoy comparando en la consulta principal, no es un valor fijo o un valor que proviene, no sé, de una función o de algo, sino que proviene de toda la ejecución de una consulta. ¿Bien? Bueno, a esto es lo que le llamamos una subconsulta, ¿bien? De la consulta principal, yo necesito de una consulta anidada, una consulta extra, ¿bien? Que me va a generar un dato, en este caso para el where. Ahí Sebastián me dice, ahí mismo en la subquery se puede castear a decimal o multiplicar por 1.0. Sí, no habría ningún problema. Se puede hacer eso. Por el tema que vimos recién, ¿no? De que nos dé con coma el promedio, suponiendo que dato no sea un double, porque si dato es un double ya no hace falta multiplicar por 1.0, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Solamente lo hice porque lo que estaba yo promediando era íntegra. Pero si fuese un double ya no habría necesidad de hacerlo. O un mani tampoco. Así que a Sebastián le voy a responder, le voy a poner que responda en directo. Y los demás ya deberían poder ver eso, la pregunta, y que lo respondí en vivo. Bien, ahí Lucía preguntó, ¿sería como matemática que va resolviendo de adentro hacia afuera? Es una buena manera de verlo, ¿no? En matemática se usa cuando tienen una notación algebraica, creo que es, o sí, una notación algebraica, una ecuación también podría llegar a ser, si no me equivoco, diferentes como símbolos que va indicando que primero se tiene que resolver algo para después seguir con el resto de la fórmula, ¿no? Acá, bueno, no hay símbolos especiales. El único símbolo especial que pueden notar son los paréntesis. El paréntesis a mí me indica que esto es una subconsulta, ¿sí? Y que se va a ejecutar esto para calcular la consulta principal. ¿Bien? Yo acá podría tener AND, no sé, columna E igual a y otra subquery, ¿sí? No hay limitaciones teóricas, pero vamos a ver que hay limitaciones más bien de hardware, ¿bien? Piensen lo siguiente, la subconsulta, imagina que la consulta principal me va a elaborar 5 filas, ¿bien? Entonces, por cada fila va a ejecutar la subconsulta, ¿bien? Para la fila 1, cuando quiera aplicar el where y tener el dato, recuerden esto, ¿no? Cuando quiera aplicar el where y tener el dato de comparación, ese dato de comparación surge de ejecutar una consulta. Y esta consulta que está acá se va a ejecutar una por cada fila que yo tenga. Pueden notar entonces que esta estrategia de resolución, este plan de ejecución de esta consulta es pesadísimo, porque por cada una de las filas de la consulta principal yo voy a estar ejecutando una consulta que a su vez le va a llevar un tiempo al procesador de ejecutarla, ¿sí? Después hay maneras de optimizar, obviamente, pero
En general, mi recomendación es, si algo se puede evitar resolver con una subquery, sobre todo cuando la subquery es compleja y pesada, bueno, hay que tratar de evitarlo. Por ejemplo, yo con una subquery puedo replicar un join, por ejemplo, o un left join, pero no utilicen la herramienta left join o inner join en lugar de aplicar una subquery, por ejemplo, porque la subquery va a tener un plan de ejecución mucho más pesado que otro tipo de herramientas, ¿sí? Y más adelante, si investigan, van a ver que hay maneras de usar este dato, por ejemplo. ¿Va a cambiar entre fila y fila el resultado de la subquery? O sea, el average de este dato from tabla 2. ¿Va a ser distinto si yo tengo 10.000 registros en tabla 1? Esas 10.000 veces que hace esto, ¿me va a dar un dato distinto? Lo que me devuelve el average no cambiaría. Entonces, ¿qué conocen ustedes, que no lo vimos, pero que ustedes ya manejan porque están en el segundo año? ¿Qué podría hacer yo con ese average dato para que después no lo tengan que calcular n veces, siendo n la cantidad de filas de la consulta principal? Guardarlo, dice Daniela. ¿Y en qué lo guardarían? En una constante, dice gente, ahí, no, constante no, una variable. En una variable, exacto. Lo guardo en una variable y después em, uso la variable esa como referencia em, para no tener que estar repitiendo la subquery cada vez, ¿sí? Así hay un montón de optimizaciones que se pueden hacer. Algunas las vamos a ver en la cursada, otras no, como tablas temporales, cursores y demás. Pero hay muchas maneras de evitar de que una subquery sea pesada innecesariamente, ¿sí? Sebastián dice, podemos hacer una tabla con datos útiles, como por ejemplo promedios máximos mínimos. En principio, sí. Uno podría crear una tabla, se suelen llamar tablas decisionales, esas que vos mencionás, Sebastián, que lo que tienen ya es un resumen. Pero el problema de una tabla resumida es que vos para resumir tenés que aplicar un criterio. O sea, yo cuando resumo puedo decir, bueno, resumo todas las ventas, ¿no? Acumulo todas las ventas del el mes anterior. Todas. Entonces ya tengo el número. Tengo, por ejemplo, marzo del 2023 y me da, no sé, 15 millones. Ahora, ese 15 millones es sobre total de la población. Si yo quería saber por un cliente en particular, ya lo tengo resumido por el total. Entonces ya no me sirve más. Rápidamente se queda corta. Entonces esas tablas decisionales existen. Si ustedes después más adelante estudian algo que es el Data Warehousing, van a ver que a veces las tablas, las bases de datos operacionales, que es la base de datos que se utiliza cotidianamente, tiene tanta información que resumir algo es muy costoso. Entonces se pasan a esto que vos decís, Sebastián, a resúmenes. Pero esos resúmenes tienen que estar estudiados con mucho criterio, porque ¿de qué te sirve resumir algo que después se te queda corto enseguida o ya no te sirve para algún caso en particular? Entonces, esto es una ciencia aparte. Eh, Federico pregunta, ¿por qué en estos procedimientos estamos accediendo al disco? Siempre se está accediendo al disco, ¿sí? Si bien las bases de datos suelen estar en servidores que tienen muchísima memoria, muchísimo poder de procesamiento, discos de estado sólido y demás, siempre se accede al almacenamiento. Entonces, eso eh, sigue siendo lento, ¿sí? Se pueden usar cachés para hacer que ciertos datos estén en memoria, y la memoria es mucho más rápido, pero uno no puede cachear toda la información en memoria, porque ¿cómo levantás toda la base de datos, cientos y cientos de teras, a la RAM? ¿Sí? Entonces, no sé si cientos y cientos de teras, capaz que exageré, pero de mucha información, muchos teras o varios gigas, a la RAM no sería viable. Se puede levantar algunas cuestiones, pero no todo a la RAM. Eh, Descarte la pregunta, profe. No, estaba buena la pregunta.
Le voy a poner responder en directo, finalizar. Estaba bien, Federico, bueno, entonces, parece como que le estoy diciendo, está buenísimo, no lo usen. Sí, hay muchas cuestiones muy potentes que básicamente si no lo resolvemos con una subconsulta estamos muy complicados, pero sepan que este tiene mucho potencial, pero también tiene un costo importante, ¿sí? Claro, no le sale gratis al procesador esto, porque, de vuelta, por cada una de estas filas me va a ejecutar la subquery. Y es pesadito. Si estamos hablando de pocos registros, lo hacen inmediatamente. Si no estamos hablando de, de pocos registros, estamos hablando de millones de registros, se va a notar, ¿sí? Y después hay más cuestiones que se pueden agregar, índices, que lo que hacen es consumir más espacio en disco por tabla, pero después hace cosas mucho más rápido. Hay un montón de cuestiones en lo que es base de datos que me pueden permitir a mí em, hacer que una consulta o la base de datos en general funcione como optimizarla, ¿sí? Hay un libro que después si quieren, si les interesa para leerlo en las vacaciones, para no volverse locos y locas, que es de antipatrones de SQL que estoy leyendo, que me parece muy interesante, de cómo un error mínimo cuando uno cuando está diseñando la base de datos, cuando después uno tiene un montón de información, ya es un caos y no hay más, es complicadísimo de salir de esa situación, ¿no? De tener un mal diseño y cómo se resuelve. Entonces está muy bueno para ver, hay algunos que los vimos en la cursada y otros que no, y está interesante de conocerlo. Entonces, bueno, esta subconsulta, donde la subconsulta principalmente la vamos a encontrar en el where, tiene esta característica, ¿no? Me sirve para filtrar datos de las filas de la consulta principal, pero con el costo de que por cada una de las filas se va a ejecutar la subconsulta. El siguiente ejemplo es donde la subconsulta me sirve a mí para elaborar un dato que va a terminar siendo una columna de la consulta principal. Es decir, en esta query que vemos acá, A y B provienen de tabla 1, pero C proviene de una subconsulta, ¿sí?, que se va a ejecutar y me va a generar el dato para la consulta principal. En este caso viene de una hipotética tabla 2. ¿Bien? Entonces, esta columna X que viene de tabla 2, ¿sí?, que podría tener un cálculo, podría tener una búsqueda en varias tablas, puede tener joins, lo que haga falta. ¿Qué característica va a tener que tener para que yo lo pueda anexar como dato en la fila de la consulta principal? ¿Sí? Esto me va a devolver información, ¿sí? Esta información que me devuelve, ¿qué característica va a tener para que yo lo pueda poner acá y que no se me rompa todo? Tiene que estar resumido, dice Juan Pablo, no necesariamente resumido, tiene que ser el mismo tipo todo, bueno, sí, todos tendrían que devolver siempre el mismo tipo. Tiene que venir en forma de columna. Bien, Federico dice, tiene que venir en forma de columna. ¿Y qué significaría eso? Imagínense que acá yo en A estoy mostrando el país, en B estoy mostrando la población total, y C es un cálculo que me devuelve algo en relación a ese país. Ese algo en relación a ese país, ¿qué característica tiene que tener? De hecho, hay una palabra puntual que la nombramos en la cursada y que caracteriza a cómo tiene que venir ese dato. Tiene que ser un dato y hay una palabra que lo caracteriza. Exacto, Luciano. Tiene que ser un dato escalar en este caso. Si lo que yo estoy ejecutando me devuelve, no sé, 3 filas o me devuelve 3 columnas acá, yo no lo puedo meter en una celda, básicamente, por así decirlo. ¿Sí? No va a entrar, no va a ser posible. Esto tiene que poder acomodarse en una sola celda como A y como B. ¿Sí? En el país me va a aparecer Argentina, en la población me va a aparecer 40 y pico de millones. Y esto va a tener que ser un dato que también sea escalar para poder ubicarlo dentro de esa fila. Si tiene 2 columnas o si tiene 3 filas, ya no va a ser posible. ¿Sí?
Ahí Lucía preguntó, ¿la subconsulta siempre va entre paréntesis? ¿La podemos distinguir así? Si tengo varias, ¿cuál se ejecuta primero? Bueno, ahora vamos a ver cuando haya varias. Siempre va entre paréntesis, sí. Va entre paréntesis para poder distinguir que es una subquery, ¿sí? Bueno, entonces acá un ejemplo de esto es algo así, ¿no? Yo tengo, no sé por qué no le puse B a esto. Yo tengo la subquery A y la subquery B. Imagínense que acá dice B. Entonces, por cada fila de la consulta principal, elabora el dato de la primera, segunda y tercera columna de las tablas que ya existen en la base de datos, pero esta de acá, no. Esta de acá llama a otra subconsulta, como podemos ver acá, llama a una subconsulta, elabora el dato necesario y lo acomoda acá. Y después viene para la siguiente y llama este dato, elabora este dato necesario con otra subconsulta y lo acomoda acá. Y así por cada una. Así que de vuelta tenemos un plan de ejecución bastante costoso, porque si yo tengo 50.000 filas en la consulta principal, voy a tener 100.000 ejecuciones de subqueries. ¿Se entiende eso? Digo 100.000 porque para subquery A va a ser 50.000 ejecuciones de lo que necesite hacer para elaborar este dato y 50.000 más para este otro. O sea que de vuelta estamos en un escenario pesadito para el procesador, para el servidor. ¿Bien? Y el orden en el que ejecuta esto, no hay una garantía de que se ejecute primero la de acá y después la de acá. Pero no es algo tampoco que probablemente que importe. Mientras vos al final después tengas el result set con todos los datos, no importa si ejecutó primero todas estas y después todas estas otras, es indistinto. Lo que sí se hace es fila a fila. ¿Bien? Joaquín dice, meter una subconsulta dentro de una subconsulta está mal visto. En realidad, no, porque si es la única manera de resolver algo, o es la forma más práctica, o cuando hay una urgencia es la forma que se te ocurrió y con eso resolvés el problema y salís de la urgencia, es válido. Ahora, está mal visto en el sentido de que es costoso. Ya vimos, es pesado para el procesador ejecutar por cada fila de una consulta varias veces subconsultas, ¿sí? Nosotros acá en la cursada y en la práctica de subconsultas vamos a centrarnos en que puedan entender cuándo ejecutarlas, más allá de que sea pesado, no va a ser pesado porque van a ser pocas filas, pero ustedes después cuando vayan a la práctica real en en un trabajo con una base de datos mucho más grande, van a tener que tomarse su tiempo, sobre todo si no están en una urgencia, si no tienen que resolver algo inmediatamente, y pensar, bueno, ¿lo puedo resolver de otra manera en lugar de con una subconsulta? ¿Puedo utilizar una tabla temporal? ¿Puedo utilizar alguna otra estrategia? ¿Poner un índice? ¿Algo que me mejore me optimice el plan de ejecución? Y probablemente con el conjunto de varias cosas pueden evitar una subconsulta o usar una subconsulta pero que no sea tan costosa y demás, ¿sí? Bueno. Este entonces es otro lugar donde encontraríamos las subconsultas, que es para generar columnas para la consulta principal. Y nos queda una más, y esta es la más, para mí, la más fácil de entender, quizás, la menos costosa para el procesador, que es como el from de la consulta principal. Fíjense acá que tenemos nuevamente dos niveles de selección. Tenemos la selección de los datos, esto sería como la consulta principal, con su propio where y lo que necesite hacer, pero la información, de donde proviene eso, o sea, el from, no es una tabla, sino que es la ejecución de una consulta, de una subconsulta. Entonces, ejecuta esto, genera el result set que
es el origen de datos del from para la consulta principal. Bien. Y esto es mucho más optimizado, porque lo que va a hacer es ejecutar lo que está dentro de los paréntesis de la subconsulta una vez, y una vez que genere esa información, ya es filtrada o seleccionada por la consulta principal. Entonces, este es un escenario un poquito más, más práctico, más optimizado, ¿sí? Primero ejecuta la subquery, genera la información necesaria y después de eso se utiliza para elaborar la consulta principal. A esto obviamente yo le puedo aplicar un join. El join puede venir de una tabla que exista o el join puede ser de otra subquery y ahí se empieza a complejizar obviamente dependiendo del caso. Pero piensen que la información que proviene para un from o para un join ahora no necesariamente tiene que venir de una tabla física, sino que puede venir del resultado de otra select. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, básicamente esto que yo puse subquery A es un select que me generó esto, que está pintado amarillo. Eso de ahí es el punto de partida del from o del join para la consulta principal. ¿Bien? Eso es lo que estaríamos haciendo. ¿Dudas hasta acá? Esto es muy teórico. Se puede manejar el resultado de la subquery. En el último caso, se puede manejar el resultado de esto como si fuese una tabla, exactamente. Ponerle alias a las columnas, a la tabla en sí, o sea, al set de datos le voy a poner un alias. Acá le puse, ¿cómo le puse? TV, y TV en la consulta principal existe. Entonces, cada cosa que seleccioné la voy a ver, por así decirlo, en la consulta principal. Exactamente. Piensen que esto obviamente es todo en memoria, no estoy cambiando nada físicamente en el disco, ¿sí? Todo en memoria. Bueno, si les parece, vamos a ensuciarnos las manos, vamos a empezar a escribir queries. Es algo bastante abstracto primero, tienen que entender el plan de ejecución, porque ya no es como antes, o sea, se acostumbraron a una manera de escribir consultas de selección, si esto ya no lo habían visto anteriormente, que era, bueno, yo escribo una consulta de selección y por más compleja que sea, se ejecuta eso y ya está. Ahora es, a lo que ya conocían, se le incorpora que dentro de esa consulta primaria va a haber consultas en el medio que se van a ejecutar y que van a servir de auxiliar para la principal. Entonces eso es como algo que tienen que digerir nuevo, ¿sí? Entonces, yo como había hecho el otro día, ya tengo anotadas algunas con el de las obras de arte, un poco también para asegurarme de que tenga datos y se pueda como visualizar bien, porque si no tiene, si justo alguna no tiene datos, como que va a quedar medio inconcluso el resultado de la query, no se va por ahí a entender. Entonces, si no hice mal el análisis, todas deberían devolver algo y podríamos corroborarlo incluso. Entonces, la primera, bastante simple, porque es algo que lo vimos en el ejemplo, en un caso de ejemplo del PDF. Las obras cuyo costo sea superior al costo promedio. ¿Sí? Entonces, yo lo que necesito saber es, y vamos de vuelta con un select de obras. Primero, no está mal al principio que uno visualice los datos, piense qué tendría que necesitar para elaborar la solución y después escriba la consulta. En una base de datos que, por ejemplo, la tabla de obras tiene 15 obras. Pero, por ejemplo, si nosotros les damos un TP integrador, por ahí la tabla de obras va a tener 15.000 obras. Y en 15.000 va a ser difícil de hacerlo a ojo. ¿Está bien? Entonces,
cuando tengan la posibilidad de, como de hacerlo a ojo, de llevarlo a Excel y con una tabla dinámica asegurarse de que da, bienvenido sea. Pero piensen que en la vida real tienen que confiar en la query que escribieron, porque por ahí no pueden recrear fácilmente a ojo o utilizando una herramienta externa si está bien o no. Es cuestión de ver la query y decir, hacer un code review, por ahí se lo puede hacer un colega o algo, y dicen si esto está bien porque el código está bien. ¿Sí? Así que bueno, van a tener que tener confianza. Por ahora, como son poquitos, yo lo que puedo hacer es selecciono acá y me dice que él no me dice el promedio, mira, decime el promedio. Bueno, no nos ahoguemos en un vaso de agua. ¿Cómo puedo obtener el promedio fácil de todos estos costos? Yo quería que me diga el promedio acá mucho más rápido, pero se ve que dice lo que le pinta. Porque antes me dio el promedio, pero ahora no me lo dio. Bueno, ¿cómo obtendría el promedio rápidamente de esa columna? Bueno, hago un average del costo de todas las obras. Y el average de costo es 124.333 periódico. Bueno, entonces, si veo acá, de vuelta, yo básicamente tendría que excluir las que tengan un costo menor a ese valor. ¿Sí? El costo ya está en double, por eso no tengo que multiplicarlo. Ya es un valor manies, de hecho. Ya tienen las comas, no hace falta. Entonces yo tendría que excluir las que tengan este dato, ¿no? 124.333, si está por debajo de eso, no va. Entonces me quedaría esta de acá, esta de acá, esta, ¿no? Podemos ver que básicamente esas son las que aparecerían, todas las demás no. Entonces, en principio yo podría hacer where costo mayor a 124.333 con 33. ¿Sí? Y todas estas de acá me dan eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto de acá que acabo de poner? Que también dijimos, lo definimos y dijimos que esto está muy mal, dimos las razones de por qué. Básicamente, ¿qué acabo de hacer con ese dato? Ese dato está hardcodeado, ¿sí? Hardcodeado porque si yo agrego una nueva obra con un costo de 2 millones, el promedio me va a cambiar, ¿sí? Y ese valor que yo puse fijo, constante, hardcodeado, va a quedar igual. Entonces yo lo que tengo que lograr es que ese dato sea calculado cada vez. Entonces, lo que hacemos obviamente, y ya se imaginarán, es el costo de referencia para comparar todas las obras va a provenir de la subconsulta. Así que por debajo, por cada obra, estás ejecutando esto y después, como ya tiene el dato de comparación, lo utiliza para el where. ¿Sí? Después, como habíamos dicho, esto se puede guardar en una variable y entonces no tener que ejecutarlo cada vez. Diferentes maneras de optimizarlo, pero por ahora está bien así. O sea, esta query así está bien resuelta. A ver qué dicen por ahí. Nicolás dice, ahí después del where, claro, después del where y luego del mayor, meter la consulta que se encarga de obtener el promedio. Por más de que yo ahora cambie el promedio el valor de costo de una obra o agregue una o elimine una, el promedio siempre va a estar actualizado, va a estar calculado, ¿sí? Porque se ejecuta cada vez. ¿Dudas con este? Bueno, vamos con el otro. Porque va a ir escalando en dificultad.
Las obras cuyo valor de venta sea superior al de toda obra de tipo pintura. Bien. Entonces, ¿qué les parece acá? Y acá ya pasamos, estábamos en el nivel easy y ya pasamos a normal. A moderado, exacto. Yo necesito saber cuáles son las obras que el valor de venta sea superior al de toda obra de tipo pintura. Bueno, una manera por ahí para resolver esto es ver cuáles son esas obras de tipo pintura, ¿no? Es una manera de resolverlo. De vuelta vamos a necesitar una subconsulta. La subconsulta, como pueden ver acá, esto sea superior, es un filtro parecido acá, o sea, va a estar en el where, ¿sí? Entonces, Lucía está tirando un poco maneras de encarar esto. Yo primero tendría que poder ver todas las obras, ¿sí? Que sean de tipo pintura. El tipo pintura es el tipo de obra, ¿sí? Entonces, tdo.idetipo igual a o.idetipo, y acá yo voy a poner where tdo.tipo igual a pintura. Estas son todas las obras de tipo pintura. Ahora a mí me pide, la consulta principal es las obras que el precio de venta supere a toda obra de tipo pintura. ¿Y qué se refiere con eso? También podría ser, a ver, lo escribo de varias maneras. Esta es otra manera de decirlo. Y la más, la que les resuelve un poco más porque se lo dice de una forma más amigable es así. Esos tres son todos sinónimos. Bien, Lucía dice, entiendo que es que tiene que superar a la más cara. Exacto. Tiene que superar a la más cara. Entonces, yo me tengo que quedar con la más cara, que es 220.000. 220.000 es de todas las obras de tipo pintura, la más cara. Este es el valor de referencia. ¿Sí? Pero bueno, si yo escribo copiando y pegando, perdón, si yo escribo copiando y pegando esto, ¿sí? Y que acá es venta, ¿no? Porque me pide el precio de venta. Si esto sea mayor a esto, y acá lo que hago es, no asterisco obviamente, sino venta, ¿sí? Voy a tener un problema con un mensaje de error que por ahí no es tan claro, ¿sí? No es tan claro, pero básicamente acá piensen lo siguiente. Vamos a esta pantalla de vuelta un cachito, porque estamos en este caso, ¿sí? Estamos en este caso. Entonces, lo que estoy aplicando en el where, la columna que estoy comparando es precio de venta, ¿sí? Precio de venta. Entonces, para la fila 1, que es una obra, el precio de venta, ¿qué característica tiene? Es un dato escalar, ¿sí? Entonces yo estoy comparando un dato escalar contra un set. Piensen lo siguiente, es como que en C yo estoy comparando una variable simple, un float simple, contra todo un vector, ¿sí? Y no tiene sentido. Yo lo puedo comparar contra alguno de los elementos del vector, pero no contra todos, ¿sí? Entonces yo me tendría que quedar con, como habíamos pensado, como habíamos visto, el máximo. ¿Y cómo me quedo con el máximo valor de venta de acá? Y hay varias maneras de resolver.
Bien, top 1 es una opción y ordenándolo por venta de forma descendente, era 220.000, entonces todas ven tiene un valor mayor a 220.000 de venta. Ahí está bien. Esta es una manera. Otra manera, vamos a ponerle manera 1, manera 2. ¿Qué pasa si no puedo usar el top? Con el max. Lucía pregunta, pero pueden tener dos iguales. Pero si tiene iguales, el precio de venta es el mismo. O sea, si hay dos iguales acá, es porque empataron con precio de venta, así que sería lo mismo. Lo importante es no poner with ties para que no me devuelva dos datos, sino uno solo. Bueno, en la manera 2, lo que vamos a hacer es quedarnos con el máximo valor de acá. ¿Sí? Entonces, la manera 2 me tiene que dar lo mismo que la manera 1, pero es otra manera de verlo. ¿Sí? En lugar de hacer el top y ordenarlo para quedarme con el valor máximo, lo que hago es calcular el máximo ahí dentro y ya sé que eso me va a volver un solo valor, ¿sí? Un valor escalar. Pero hay una manera 3 en el cual no importa si la consulta de aquí dentro me devuelve un set, ¿sí? Me devuelve una lista de valores de venta. Lo cual parece raro, porque es como que estamos diciendo, bueno, comparo un valor escalar contra toda una lista y funciona, sí. Porque hay una palabra clave, yo puedo utilizar en el where, ¿sí? Donde yo le pida que sea mayor a todas. Bien, y esta sola, si le digo cuál es la columna, mejor, ¿no? Venta. Que venta sea mayor a todas las ventas que aparezcan acá. Bien, entonces lo que va a hacer internamente esto es del set de datos que viene acá, como estoy utilizando el valor, perdón, el mayor, lo que va a hacer es buscar el más grande y con eso comparar. ¿Ven? Y es el más legible, ¿no? El que mejor se entiende, me parece, a nivel leyéndolo, porque yo puedo decir, bueno, tráeme todas las obras, cuyo precio de venta sea mayor al de todos los precios de venta de obras de tipo pintura. O sea, si yo veo esto, es casi lo mismo que lo que decía acá. ¿Bien? Por lo que veo en el chat no opinan lo mismo, pero créanme que me parece más legible esto, me parece más semántico esto, que este tal vez, o que este otro. Pero los tres, sí, tienen la misma funcionalidad, ¿sí? Aguante el top 1, dice. Está bien. Y obviamente si le pongo menor, ¿qué es lo que hará? Si le pongo menor acá, ¿qué es lo que hará? Todas las que tengan menos de 95.000. Claro, acá lo que hace es, se busca cuál es la más barata y tiene que ser más barata que todas. No sé si hay. No hay. No hay. Ese es el piso, ¿no? Podríamos probar con otra cosa que no sea pintura, a ver qué otra cosa había. Bueno, no importa. Básicamente lo que hace es busca la obra de pintura más barata y después se fija cuál es la que sea menor a esa. De hecho, si le pongo menor o igual, por lo menos un dato me va a dar, ¿sí? Esta obra que yo traigo acá seguro que va a ser, hay dos, fíjense, ¿sí? Hay una que es de tipo pintura, que no sé si es el 1 o el 3, y otra que no.
Pero si le pongo menor o igual, obviamente tiene que ser más chico o igual. Y fíjense que lo cumple. Entonces, acá lo único que tuve que hacer es cambiar el operador y nada más. En los de arriba, ¿qué tendría que hacer para que funcione? Primero cambio el operador, es menor o igual, ¿no? Pero ¿qué otra cosa tendría que hacer para que funcione en los que hicimos arriba? Además del menor o igual, ¿sí? Porque este por sí solo no lo va a hacer, como el all. Lo tengo que cambiar yo. Tengo que cambiar el max por el min, exactamente. Cambio el max por el min, vuelvo a tener este mismo resultado. Y en el de acá, además de menor o igual, ¿qué tendría que cambiar? El order, en vez de ser descendente, ser ascendente. Que gente que se adapta a todas las situaciones y enseguida agarra, le caza la onda a todo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Voy a dejar como estaba antes. Ahí. Bueno. Claro con esto, bueno, estamos en la segunda de las queries. Pasemos a la otra query. Esta voy a hacerlo más rapidito porque va un poco más por el mismo lado. Las obras cuyo valor de venta sea superior al de alguna obra de tipo pintura. Esto se puede entender de otra manera como las obras cuyo valor de venta sea superior al de al menos la más barata de las obras de tipo pintura. No, al menos la más cara es la de arriba. Esta es al menos la más barata. O sea, te tiene que alcanzar alguna, no importa cuál, alguna. Entonces, si te alcanza para la más barata, ya te alcanzó para alguna. ¿Sí? Eh, entonces acá lo que habría que hacer es, por ejemplo, si usamos las opciones estas de manera 1, 2 y 3, se darán una idea. Acá yo lo que tendría que hacer es, esto tiene que ser mayor a el precio más barato de una obra de tipo pintura. Entonces, acá lo que hago es el top 1, pero ascendente. Esto me va a traer 95.000 y van a ser todas las que el precio de venta sea mayor a 95.000. Así que si yo ejecuto esto van a aparecer muchísimas, pero ninguna con un valor más chico o igual a 95.000. ¿Ven? En el segundo ejemplo, acá yo lo que voy a tener que hacer es asegurarme que de estos valores yo me quede no con el más alto, sino que ahora con el más chico. ¿Sí? Entonces acá lo mismo. Voy a obtener un set de datos en el cual van a aparecer todas obras cuyo precio de venta sea siempre más grande que 95.000, que es el que teníamos de referencia. Y acá tiene que ser más fácil, obviamente. Si hoy, antes vimos que con all habíamos solucionado todo, acá, ¿cómo digo algún en inglés? Some, any. Bien, hay como una discusión lingüística. Bueno, any, fíjense que me devuelve exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahí pueden ver. Lo que hace es, de este set de datos se queda con el más chico. Se queda con el más chico, ¿por qué? Porque usé el operador mayor. Si hubiese utilizado el operador igual, eh, perdón, igual no, el menor, lo que haría sería tomar el valor más grande, ¿no? Y fíjense que algunos dijeron some, bueno, some también. Cualquiera de los dos funciona. Bien, esto por ahí en algún caso tienen algún reporte que hacer, el cual se manda un valor de referencia y quieren, a partir de ese valor de referencia, que puede ser, no sé, la categoría de tipo de obra, y a partir de eso
generar el reporte. Bueno, pueden ver que hay muchas maneras de comparar, ¿sí? Pueden comparar contra el precio más alto, contra el precio más bajo, dependiendo de lo que se le pida, como diferentes formas, ¿sí? No hace falta que se conozcan el any y el all, que de hecho no estoy seguro si son partes del estándar, no estoy seguro si esto en Oracle funciona, por ejemplo, pero siempre hay una manera alternativa de resolverlo que sí está dentro del estándar y lo podrían resolver. Después habría que chequear si any y all están dentro del estándar de SQL y entonces funcionarían en todos, o si es algo de Transact SQL y funciona solo para el de Microsoft. ¿Bien? Bien. Hasta acá, ¿preguntas? Yo, quiero ver una cosa con los artistas. Los artistas van del 1 al 10. Y con las obras. Perfecto. Bueno. Voy a poner una query más acá. Los datos completos de los artistas que no registran obras. Bueno. Los datos completos de los artistas que no registran obras. Bien. Yo necesito saber, porque en la tabla de obras yo tengo quiénes son los que sí tienen obras, por eso están ahí. Si una obra tiene un ID de artista, ese fue el artista que lo hizo. Yo quiero saber quiénes son los que no aparecen, por así decirlo, en la tabla de obras. ¿Bien? Y acá vamos de vuelta con esto que habíamos pensado en un momento, donde artistas, lo que está en la tabla de artistas son el universo. Los que están en la tabla de obras son los artistas que registran obras. Entonces, esto menos esto me tiene que dar los artistas que no registran obras. ¿Bien? Como en la teoría de conjuntos, esa diferencia entre el universo y un conjunto que caracteriza, por ejemplo, en este caso, a los que registran obras, me tiene que dar su opuesto, que son los que no registran obras. ¿Bien? Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logro el universo de artistas? No count, porque count me devolvería cuántos son, sino yo quiero saber todos, ver todos. Select asterisco from artistas. Estos son todos los artistas. Son 10, ¿sí? Bueno, este sería entonces, podríamos decir, el universo. ¿Cómo hago para obtener los artistas que registran obras? ¿Sí? Podemos ver acá en la tabla no, en la tabla de obras, acá, ¿cómo puedo ver los artistas que registran obras? Sí, bueno, con joins ya lo hemos hecho, esto, con join lo hicimos, ¿no? Acá lo estamos viendo como de otra manera, ¿sí? Con join ya sabemos que con un left join y esto lo podríamos sacar, pero pensándolo como de otra perspectiva. De la tabla de obras, ¿cómo me quedo con los artistas que tienen obras? ¿Qué tengo de artista en la tabla de obras? El ID de artista, ¿no? Entonces yo podría hacer un select ID artista
from obras. Y estos serían los artistas que registran obras. De hecho, una mejora que le podría hacer a esto es que si hubo un artista que pintó varias veces, no me los esté repitiendo porque no tiene sentido. Entonces ahí, fíjense, yo tengo estos 6 artistas, tienen obras. Y estos son todos los artistas. Entonces, lo que tendría que hacer es de alguna manera a estos que están acá, quitarles estos que están acá. ¿Cómo hago para quitarles a estos que están en el universo los que están acá? ¿Sí? Que si se quiere esto de acá, ustedes lo podrían llegar a ver. Voy a dar una pista. Esto sería una cosa así, en realidad, lo que obtengo. Eso que se ve visualmente así, en realidad lo estoy obteniendo así. ¿No? Lo estoy obteniendo uno por uno de esa manera. Entonces, como veo que ahí van sugiriendo, yo lo que necesitaría acá es un where, donde el ID de artista no se encuentre dentro de la lista de artistas que sí tienen obra. Entonces, fíjense, es lo de arriba expresado con SQL. De todos los artistas, yo quiero los que no están en los que artistas que registran obras. Estos tendrían que ser los que no registran obras. Que si no me equivoco son del 7 al 10. ¿Ven? Entonces, primero ejecuta esto, me da los IDs de los que sí pintaron o de los que sí hicieron obras, y este se encarga de excluirlos de la consulta principal. Sin el distinct funcionaría igual. Sí, pero estarías teniendo un conjunto de datos más grandes para comparar que el que realmente sea necesario. Pues si tenés muchas veces el artista 5, ¿para qué compararlo tantas veces al mismo valor si es el mismo? Por eso vendría el distinct. Bueno, vamos a pasar a una un poco más compleja. Tenía varias más, pero no quiero que se haga muy extenso porque es pesado este tema. Vamos con esta query. Me salté algunas. Por cada cliente, mostrar el apellido y el nombre y la cantidad de pedidos cancelados y la cantidad de pedidos no cancelados. ¿Sí? Yo básicamente lo que voy a querer ver es el apellido, el nombre, como para que se den una idea, lo puedo plantear acá. Yo quiero ver los apellidos, los nombres y una cosa así. Algo así quisiera ver. Apellido, nombre, una columna para la cantidad de pedidos que tiene cancelados ese cliente y otra para la cantidad de pedidos que no están cancelados para ese cliente. ¿Sí? Eso es lo que quisiera visualizar. Entonces, acá, obviamente, pasamos a esto, ¿no? Yo quiero de la consulta principal sacar los datos del cliente. Pero de acá yo quiero poder saber cuántos pedidos ese cliente tuvo y canceló y cuántos pedidos tuvo ese cliente y no canceló. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Entonces, esto que yo ahora puse 1 y 2, así hardcodeado para que se entienda, va a pasar a ser subconsultas, ¿no? Obviamente. Entonces, una de las subconsultas se va a llamar cantidad de pedidos cancelados y otra se va a llamar
cantidad de pedidos no cancelados. Bueno, acá iría la query que me permita saber cuántos pedidos fueron cancelados. Estaríamos generando 2 columnas para la consulta principal a partir de 2 subconsultas. Exactamente. Entonces, ¿cómo les parece que obtengo acá la cantidad de pedidos cancelados? Tendría que poner un select, porque estamos hablando de subconsultas, con un count, ¿sí? From pedidos, que es de donde sale la información, son los pedidos los que yo quiero contar, y p.cancelado igual a 1. ¿Bien? Con esto yo sabría si el pedido está cancelado. Y con p.cancelado igual a 0, sabría los que no están cancelados. Bueno, veamos esto y veamos si está realmente bien. Parece tener sentido, pero veamos si funciona. Bueno, forma tiene, pero no es mucha casualidad que todos cancelen 3 y no hayan cancelado 12. De hecho, supera la cantidad de obras que hay. O sea, claramente hay algo que está mal acá. ¿Bien? Bueno. ¿Qué les parece que es 3? ¿Y qué les parece que es 12? ¿Y por qué se repetirá para cada cliente el 3? ¿Y para qué se repetirá cada cliente el 12? Bien, Noelia, Cristian, Sebastián. 3 es la cantidad de pedidos cancelados que tengo, indistintamente del cliente. Y 12 es la cantidad de pedidos no cancelados que tengo, indistintamente del cliente. Y si se fijan en la subquery que pusimos nosotros, lo que yo literalmente le puse es contame los pedidos cancelados, contame los pedidos no cancelados. Nunca le dije que tenían que provenir de un cliente en particular esos pedidos cancelados y no cancelados, ¿sí? Entonces, fíjense que, por supuesto, en la programación no existe algo que es para todos los casos igual, ¿sí? Esto en algún contexto podría estar bien, me podría servir, ¿sí? Pero acá lo más probable, ¿no? En estos casos, es que este dato que yo genere acá y este dato que yo genere acá tenga que tener como filtro algo que provenga de acá, ¿sí? ¿Qué es eso? Que necesito probablemente el ID de cliente. O sea, vamos de vuelta. No hace falta que lo agregue, pero como para que se entienda. Yo, este ID cliente, a mí me tiene que servir de alguna manera para que acá me cuente los pedidos solo de ese cliente y no de todos. Lo mismo con los no cancelados. Y así con cada registro de cliente nuevo que vaya procesando, el ID de cliente o el DNI o cualquier valor que yo lo pueda relacionar en pedidos para poder saber si ese pedido realmente fue cancelado, pero de ese cliente, ¿sí? Piénsenlo como que si venimos acá, esta información, si estuviésemos en C++ de vuelta, ¿no? Si estuviésemos en C++, yo esto lo obtengo de un archivo que se llama clientes y después yo llamo a una función acá, ¿bien? Que le paso el ID de cliente y me cuenta y me devuelve cuántos pedidos tuvo ese cliente. Y lo mismo los pedidos cancelados. Y lo mismo otra función que yo le pase el ID de cliente y me devuelva cuántos no estuvieron cancelados. Y así por cada vuelta de un FRead, por así decirlo, yo le estaría pasando un ID distinto y esa función me estaría devolviendo valores distintos filtrados por ID de cliente. ¿Bien? Básicamente es lo mismo acá. Acá es mucho más fácil. Yo lo que le voy a tener que pedir a esto es and que el ID de cliente del pedido sea igual a ¿cuál ID de cliente? Al ID de cliente que está procesando de la consulta principal. Recuerden, esto se ejecuta fila a fila, entonces este valor en cada fila va a tener un ID de cliente distinto. Bien, entonces acá
Lo mismo con esto. Y ahora sí, esto tiene un poco más de sentido. ¿Bien? Para el cliente 1, se llama Mariana, tiene 0 cancelados y 1 no cancelado. Sofía tiene 2 cancelados y 0 cancelados y demás. ¿Ven? ¿Se entiende? Lo que hacemos es, la subquery me sirve para resolver algo que si no sería muy complicado, me sirve para saber cuántos son los pedidos que canceló ese cliente. Entonces, pedido que canceló es contar los pedidos que tenga el estado cancelado en 1. Pero además, yo voy a necesitar saber si ese pedido que estoy contabilizando pertenece al del cliente en cuestión. Entonces, cuando esté analizando el cliente 1, va a tener que ser con el ID 1. Cuando esté analizando el cliente 10, va a tener que ser con el ID 10, y así. Bueno, eso es lo que estamos logrando en este caso. ¿Bien? Bien. ¿Preguntas acá? Em, bueno, les muestro una más con este ejemplo, que de vuelta escala bastante rápido. Por cada artista, apellidos, nombres, seudónimos y cuántas obras inició en el 2020, cuántas en el 2021 y cuántas en el 2022. Lucía pregunta si en el examen les vamos a proveer el diagrama. Sí, les vamos a dar el DER y le vamos a dar una consulta, un script que va a generarles la base de datos. Y si estamos de buen humor, le damos también algunos datos como para que tengan de prueba. Bueno, acá es parecido al de arriba, ¿no? Entonces, básicamente es para recrear un poco lo que ya aprendimos antes. Yo de cada artista voy a querer los apellidos, los nombres y los seudónimos. ¿Bien? ¿No está mal? Ah, seudónimo. Y después voy a querer una query para la cantidad de iniciadas en el 2020 y para 2021 y 2022. ¿Bien? Una subquery, ¿sí? Bueno, para poder saber si ese artista inició una obra en el 2020, nos fijamos en el DER, yo tengo el ID artista para poder saber eso, y tengo cuándo la inició. Con esos dos datos yo puedo saber cuándo ese artista inició cada obra. Entonces, de vuelta, vamos a hacer un count. ¿Bien? Y esto no está acotado obviamente a count. Yo podría hacer la suma de los costos, por ejemplo, o el promedio del valor de venta, lo que quiera. En este caso lo estamos haciendo con cantidad, pero podría ser cualquier resumen que sirva. Entonces voy a contar de la tabla de obras, cuando la obra tenga un año de inicio de 2020 y el artista de la obra sea el del ID artista de la consulta principal, ¿sí? Acá algo no le gusta, pero ya lo vamos a corregir cualquier cosa. Yo lo veo bien, así que la coma en el seudónimo. Gracias. Muy bien. Juan Pablo. Y bueno, acá básicamente tendría que repetir lo mismo, pero cambiando esto, ¿sí? Esto es otra, esto ustedes dirán si son 15 años que tengo que hacer uno por cada año. Bueno, es una manera de hacerlo. También hay otras maneras de resolver esto que son con cubos, ¿sí?
pero eso es bastante más complejo, no entra ni por asomo en esta cursada, pero se puede hacer como una especie de cubo OLAP que vaya a partir de como lo haría una tabla dinámica, ¿no? A partir de cierta información, un resumen y una serie de filtros, aplicar, por ejemplo, por cada año una cantidad, filtrado por artista y así. Em, lo que dice Lucía, sí, es importante entender que esto se va ejecutando fila a fila. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a generar 1, 2, 3 columnas que provienen de artistas y 3 columnas más que provienen de una subquery que se genera, como dicen, fila a fila. Bien. Entonces, ahí tenemos algo que resume bastante la información. Yo ahora puedo saber por cada año cuántas obras inició cada artista. Puedo saber que, por ejemplo, este artista de acá en el 2021 no trabajó, pero en el 2020 sí, en el 2022 volvió. Puedo ver que el de acá, el 5, trabajó cada uno de los años, ¿sí? Y acá podemos ver que estos de acá no trabajaron en ninguno de estos 3 años. ¿Sí? Pues, visualmente yo puedo ver con este resumen información que si lo tengo desagregado, si lo tengo todo en fila a fila, sería un poco más difícil de encontrar. ¿Bien? Pero como obviamente no lo iba a dejar así, ¿qué pasa si yo quiero ahora esta query? Los artistas que tengan obras iniciadas en el 2020, pero no en el 2021. O sea, yo quiero ver esto mismo de acá, pero con esta condición. Yo necesito esto mismo de acá, así que puedo, si me permiten, copiar y pegar. Y ahora yo tendría que poder decir where, y me pide que cantidad 2020 tenga obra, así que sea mayor a 0, y cantidad 2021 sea igual a 0. Básicamente es lo que me está pidiendo, ¿no? Pero, como se pueden dar una idea, CAN 2020 y CAN 2021 no existen en realidad. Porque son columnas que yo generé acá, pero que no forman parte de este from. Yo acabo de filtrar por cualquier columna que esté en artistas, pero no de esas. Tampoco puedo hacerlo con Javin, porque en realidad no existe la columna Kant 2020 y Kant 2021. Ahora, Kant 2020, ¿de dónde salió o cómo surgió? Kant 2020 salió de todo esto que está acá. Entonces, básicamente es esto, y Kant 2021 salió de todo esto que está acá, o sea, esto. Y esa sería la query. Bien, a las queries las voy a necesitar para generar la columna, pero también de vuelta para filtrarlo en el where. Entonces acá tendría los que tengan obras iniciadas en el 2020, pero no en el 2021. ¿Ven? En el 2020, pero no en el 2021. Ahora, esto de acá es un caos. Ya difícil se entendía antes, así muchísimo más. ¿Sí? Entonces, la idea es otra, no tener que hacer esto, que si bien funciona, es un poco complejo. ¿Sí? Yo de vuelta tengo esta información ya resumida. Yo quiero que esto sea el inicio de la información o el origen de datos de otra query que quiero hacer.
O sea, quiero que eso sea esto que está pintado de amarillo para después generar la consulta principal, ¿sí? Entonces, básicamente, todo esto va a pasar a ser una subquery que le voy a llamar aux, por ejemplo, y va a pasar a ser el from de otra query, que es la principal, ¿sí? Y fíjense, acá yo voy a poner aux. Y ya se pueden notar que como me está tomando todo lo demás como el from, existe CAN 2020, CAN 2021 y todo lo que necesito. Entonces yo le voy a poner asterisco, acá no voy a cambiar nada, pero en el where sí voy a poner que aux 2020 sea mayor a 0 y aux 2021 sea igual a 0, que era lo que pedía anteriormente. Y fíjense que ahora sí es algo bastante legible. ¿Por qué es? Yo lo veo inicialmente con lo que está dentro del from. Sé que esto es como mi tabla a seleccionar, incluidas las columnas que se generaron a partir de una subquery. Y eso a partir de ahora en la consulta principal se va a llamar aux. Esa tabla se va a llamar aux. Y a la tabla aux, que se generó dinámicamente con una subconsulta, yo le puedo aplicar el where, le puedo aplicar order by, la puedo usar acá para seleccionar, ¿sí? Podría ser aux.2000, CAN 2020 más aux.2021 as total 20 y 2021. Y fíjense que me va a generar una nueva columna con la suma de las dos primeras, ¿sí? Puedo hacerlo lo que quiera, como si lo que estuviese en esta subquery hubiese provenido de una tabla física únicamente. Y no, provino de una subconsulta, ¿sí? Entonces fíjense que esto a veces simplifica muchísimo más que si lo hubiese hecho de la manera que hicimos inicialmente, ¿no? Que era usando en el where de vuelta la subquery que me generó cada dato. Bien, y este es el último lugar donde vamos a ver una subconsulta, que es en el from o en el join de la consulta principal. Y después a esto yo le puedo aplicar lo que quiera. Si yo quisiera saber cuántos son en lugar de cuáles son, ya sabemos que con un count, en lugar de traerme cuáles, me va a traer cuántos son. Eran 2. ¿Sí? Todo lo que habíamos visto se pueden mezclar ahora todo con todo. ¿Bien? Así que al resultado ese yo lo puedo resumir de vuelta. Y así, bueno, lo que necesite. Bueno, me imagino que van a tener un montón de dudas y la única manera es llevando esto a la práctica. ¿Sí? Yo esto se las puedo dejar, está grabado, las puedo dejar también como ejemplos, todo esto que fuimos viendo acá, pero lo que tendrían que hacer ustedes ahora es ponerse a practicar. Yo les diría que si no hicieron la completa o no entendieron del todo la práctica 2.2 y 2.3, que eran la de joins y las de consultas de resumen, no se metan todavía con esto porque pueden ver que es bastante más complicado y tienen que conocer lo anterior, que esa es mi recomendación. Y bueno, por suerte ustedes van a tener una semana de descanso, un lunes de feriado, donde van a poder ponerse al día y después nosotros les vamos a dar una actividad integradora para que midan cómo vienen con las consultas de selección más que nada, ¿sí? Bien, ¿algún comentario, alguna cosa a mencionar? Ok, dicen, bueno. Bien, si tienen dudas, obviamente lo pueden ir preguntando en
en el foro de dudas. ¿Sí? Y bueno, acá también otra cosa que les recomiendo en esta instancia es, ustedes tienen la base de datos de las obras y tienen la base de datos de la agencia de tránsito. El TP va a ser obviamente con el de agencia de tránsito. Lo que les recomiendo es que se junten en grupos y que, por ejemplo, un grupo de 4 personas, que cada uno piense 5 queries para cada una de las bases. 5 queries que las resuelva para saber que tienen solución y que se las dé como actividad a los otros integrantes. Y los otros integrantes van a hacer lo mismo. ¿Y de qué les sirve? Primero, van a tener muchas más consultas para resolver, porque se van a entre ustedes inventar queries. Y después, que los obliga a practicar, porque para poder pasarle a sus compañeros 5 queries, van a tener que, creo yo, probar que tengan una solución y que sepan cómo resolverlo. Entonces, es una buena manera de aumentar y tener mucha más práctica inventándose ustedes en equipo queries para resolver. ¿Sí? No sé, mi recomendación. Si no lo quieren hacer, obviamente no es obligatorio, pero es una buena manera de trabajar en equipo, planteándose como actividades y teniendo muchos más ejercicios para resolver. Federico pregunta, ¿las preguntas que hacemos en este nuevo formato se pueden ver en las grabaciones? No, ya lo probamos y desgraciadamente no se ven. Así que lo que fui respondiendo ahí queda grabado, pero si se respondió algo a modo texto no queda en ningún registro. Claro, es una lástima. Las autoevaluaciones, ¿hasta cuándo se pueden hacer? No tienen una fecha de límite. Bien. Bueno, entonces, nos vemos la próxima, el lunes 8 de mayo, con una actividad integradora, ¿sí? Muy bien. Que tengan buena semana, buen día del trabajador el lunes próximo. Buena semana, gente. Cualquier Y cosa, tienen tiempo ahí para consultar, aprovechen claro, tienen el bastante foro y el tiempo ahora tiempo de para ponerse al práctica, día. ¿no? A descansar, pero bueno, a practicar también. Rolando, si se puede pedir constancia de examen para ese... Pero no es un examen, no es un parcial en realidad. Rolando. Bueno, nos vemos. Hasta luego, gente.